La reforma agraria se llevó a cabo en 1969 bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Desde nuestro punto de vista, su implementación generó diversas opiniones. Se creía que la reforma agraria generaría cambios positivos en el Perú, ya que fue un intento de corregir las desigualdades sociales y económicas en el Perú, logrando avances en términos de inclusión política y redistribución de tierras. Sin embargo, sus efectos económicos fueron menos favorables debido a la falta de apoyo técnico y financiero, la desorganización y la ineficiencia que surgieron tras su implementación. En esta exposición vamos a argumentar el por qué no fue beneficioso la reforma agraria, ya que trajo dificultades en los tres ámbitos, en el político, en el económico y en el social. El aspecto político. Tenemos la desestabilización política. La redistribución de tierras generó resistencia entre los terratenientes. Muchos de estos grupos perdieron poder e influencia, lo que provocó conflictos con el gobierno y contribuyó a la polarización política del país. La falta de consenso. La reforma no contó con el apoyo unánime de todos los sectores políticos, al ser impuesta por el gobierno militar de Velasco, sin un amplio debate o consenso social. Esto generó oposición especialmente entre los sectores conservadores y empresariales, que la percibían como una amenaza a sus intereses. La fragmentación de las alianzas políticas. La reforma dividió a varios sectores, incluso dentro de la izquierda. Algunos consideraron que las medidas no fueron lo suficientemente profundas o radicales, mientras que otros las vieron como una forma de control estatal. Debilitamiento de las instituciones políticas. El Estado, al asumir el control de la distribución de las tierras, no siempre estuvo preparado para gestionar eficazmente los recursos agrarios ni para mediar los conflictos que surgieron, lo que debilitó la confianza en las instituciones públicas. La reacción violenta. En algunas regiones, la reforma provocó reacciones violentas de grupos que vieron afectados sus intereses, lo que contribuyó a un clima de inestabilidad política que persistió en las décadas posteriores. El aspecto económico. Varios autores, como Carlos Contreras, Marcos Cueto, Francisco Durán, Manuel Dagmer, coinciden que la reforma agraria en el tema económico fue en perjuicio del Estado. Entre una de ellas fue la pérdida de capitales y la acumulación de la deuda que superó cualquier expectativa y fue una gran crisis. Esto producto de que la reforma agraria como tal, la nacionalización de las empresas, la redistribución de las tierras, provocó que el Estado no esté preparado para asumir estas empresas y estos emprendimientos que buscaba, así como los campesinos no estuvieron preparados para la formalización comercial y empresarial de las tierras, lo que provocó una economía informal por una parte y lo que provocó pues deudas del mismo Estado. La dependencia de materias primas fue una de las consecuencias de la reforma agraria. Tal es así que hasta la fecha seguimos, el Estado peruano sigue viviendo de la dependencia de la exportación de materias primas. Crisis cíclica y vulnerabilidad económica, otro de los aspectos que provocó, digamos, la reforma agraria en el sentido de que había cierta inestabilidad económica al respecto. Por otra parte, las influencias que provocó al Perú de hoy la reforma agraria es la persistencia del modelo exportador primario y la dependencia de importación de alimentos. Bueno, continuando con la exposición, hablaré sobre lo que es el aspecto social en la reforma agraria y la reforma agraria. Debió mejorar la reforma agraria, pero no fue así, ¿no? Y desde un punto de vista, la reforma agraria fue algo que debió apoyar a las comunidades, pero fue todo lo contrario. El impacto que tuvo en el área social y la reforma agraria no fue el beneficiosa, ¿no? Ya que digamos para los campesinos, por eso en el primer punto hablaremos sobre la pobreza y la desigualdad. Aquí en el punto, la pobreza eh, aumentó y la desigualdad también, ¿no? Durante la reforma agraria y también aumentó demasiado la desnutrición de las personas, ya que fue la más alta en nuestra era republicana. La pobreza no solo se extendió en las zonas rurales, sino que se extendió en las zonas urbanas de nuestro país
por la falta de alimentos. Ahora hablaremos sobre lo que es el conflicto y violencia. Aquí entendemos que los grandes hacendados y dueños y los conocidos como gamonales estaban en contra de la ejecución de la reforma agraria. Es por ellos se opusieron y eso desató la violencia, ya que en esos años había un gobierno militarista. Es por eso que hubo demasiadas muertes en nuestras zonas rurales. Como tercer punto hablaremos la falta de apoyo integral. Si bien la forma agraria planteaba dar un apoyo tecnológico o capacitaciones constantes o apoyo económico a los campesinos para que pudieran realizar trabajos de manera óptima, no fue así, ya que la burocracia hizo que no se pudiera lograr el apoyo a los campesinos. Y como último punto hablaré sobre la migración, lo que ocurrió durante la reforma agraria. Aquí la falta de igualdad en la distribución de las tierras se extiende que la reforma agraria no fue buena en la repartición de las tierras fértiles de nuestro país, sino que se sumaron diferentes tipos de tierras como la tierra del pastoreo, tierras extratrabajadas, las tierras infértiles, y eso no fue equitativamente la distribución que se hizo, y por eso que la pobreza y la escasez de alimentos que se vivió sobre todo en las zonas rurales hizo que los campesinos migren y dejen las tierras que en un momento el Estado les había facilitado y lo único quedó irse a las zonas urbanas de nuestro país. Conclusiones. Desde la perspectiva política, lo que ocurrió con la reforma agraria fue la desestabilización política, la falta de consenso, la fragmentación de las alianzas políticas, la reacción violenta y el debilitamiento de las instituciones políticas. Ahora, en el caso económico, generó persistencia en ser un exportador primario y depender de la importación de alimentos. Finalmente, en el punto de vista social, la reforma generó pobreza y desigualdad, conflictos y violencia, falta de apoyo integral por parte de los ministerios.